Muy bien, mis hermanos, pues el día de hoy vamos a iniciar con esta serie. Como puedes ver, algunos no alcanzan a leer, pero se titula como en el cielo, así también en la tierra. Y esta es una serie que viene derivada de lo que acabamos de pasar. Me da alegría de parte de Dios el cuidado que tiene para nosotros, porque yo nada tengo que ver con quienes preparan los cantos y me emociona cuando veo cómo Dios va produciendo un poquito lo que vamos a tener el día de hoy. Vas a ver que los cantos tienen que ver un poquito con lo que vamos a hablar. El día de hoy tenemos esta serie y te voy a dar una idea de la serie para que te puedas dar cuenta. Quiero que lo veas de esta manera. Lo que te voy a decir en este momento tiene que ver con la manera en la que vamos a poder entender el resto de los mensajes. Si tú y yo digamos que no nos ponemos este tipo de lentes, va a ser muy difícil. O si no limpias tus lentes. Yo creo que quienes hemos usado lentes, de repente nos empieza a doler la cabeza, de repente empezamos a sufrir y cuando menos nos damos cuenta, nos quitamos los lentes y decimos, caray, pues es que los traigo terriblemente, ¿no? Están súper sucios, están ya muy rayados, tal vez ya no son la graduación. El día de hoy lo que voy a pretender con esta introducción es que limpiemos nuestros lentes o nos pongamos estos lentes para poder entender el resto de la serie, ¿de acuerdo? Y quiero que al ponerte estos lentes imagines lo siguiente. Imagines que así como pasó la semana pasada un evento en donde recordamos la resurrección del Señor Jesús, quiero que por un momento te imagines, te transportes a ese tiempo. Imagínate lo siguiente, ¿de acuerdo? Imagínate que el Señor Jesús estaba siendo crucificado en ese momento. Tú eras un seguidor más de los varios que siguieron al Señor y de repente ves esta escena, lo están crucificando, ¿de acuerdo? Yo creo que en cierta manera hay mucha tristeza en tu corazón, hay tristeza en mi corazón, yo creo que hay desánimo, hay desesperanza en ese momento. Y por todas las dificultades que vienes presentando, porque tienes un gobierno opresor, tienes a alguien que ha conquistado, en alguna forma atacado tu cultura, atacado tu posición, tu economía, tus costumbres. Es un imperio que te está maltratando. Quiero que lo veas de alguna manera, que veas y sientas por un momento esa opresión y ese encuentro, esa catarsis que está generando, el que veas a Jesús en la cruz. Quiero que pienses por un momento en que en alguna manera ese gobierno ya no tiene mucha sensibilidad a tu religión. Hay problemas con tu economía porque empiezan a exigirte impuestos y una carga muy fuerte. Empiezas a tener complicaciones en lo físico por algunas limitantes, algunas, condiciones de insalubridad, incluso hasta unas luchas espirituales, ¿no? Tu fe empieza a fallar de alguna manera. Quiero que lo veas de esa manera y de alguna forma sientes que Dios necesitaba manifestarse en tu vida y ya no lo ves. Quiero que pienses por un momento como si lo estuvieras viendo. Esa esperanza que había en el Señor Jesús desaparece, Él muere, pero además de morir, muere en una manera vergonzosa. Culturalmente para ti, para mí, tal vez no logra todo el impacto de saber que aquel al que seguías muere en una muerte de cruz. Muere al lado de dos malhechores. Esta es la escena. Unos días después, lo impensable. Después de tu tristeza, después de tu desesperación, de tu desilusión, sucede lo impensable. ¿Y qué es lo que sucede? Aun cuando lo habías oído de Él, aun cuando lo había anticipado, el Señor resucita. ¿Te puedes imaginar qué despierta en ti el hecho de darte cuenta de que una realidad tan solo natural, imposible de que pudiera suceder, y más en la condición en la que sucedió, ¿no? Tal vez ya habían presenciado a Jairo, otro evento, y dices, bueno, pues ahí estaba acostadito y de repente, y
y se levantó, pero tú viste el nivel de maltrato, el nivel pues sí, de daño en lo físico, de cómo lo crucificaron, y de repente resulta que el Señor resucitó. ¿Puedes dimensionar un poquito eso? Bueno, como lo vimos la semana pasada, en la parte de la palabra que Dios nos trajo a través de mi hermano, dichosos somos tú y yo, que solo necesitamos imaginarlo, porque ni siquiera lo podemos ver, ni siquiera estuvimos ahí, y hoy día lo creemos. Decía la Escritura en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, 29, entonces Jesús le dijo, ¿a quién le dijo? Le dijo a Tomás. Recordarás que el Señor se les aparece a sus discípulos y de pronto no estaba Tomás, y le dicen, ¿qué crees? ¿Que el Señor resucitó? O sea, imagínate esa noticia. Vamos a suponer que tú eras Tomás, que no estabas en la escena. Que dices, híjole, fue terrible todo lo que pasó, yo estaba triste, y llegas y todos tus amigos cercanos te dicen, ¿qué crees? Resucitó. Pues a lo mejor dices, como Tomás, ¿no? Hasta no ver, no creer, ¿no? Pero después, 8 días después, dice la Escritura, y en el capítulo 20 de Juan, que el Señor Jesús se les aparece nuevamente y le dice, exprofeso a Tomás, tú crees porque me has visto, benditos son los que creen en mí sin ver. Y tú y yo somos afortunados, somos dichosos, somos bienaventurados, somos benditos, porque ahorita solamente hicimos un ejercicio, pero aún con o sin ese ejercicio, Dios ha hecho una obra sobrenatural en todo tu razonamiento, que hoy día tú puedes asegurar, sin haber estado ahí, que el Señor resucitó. ¿Cierto o no? ¿O me equivoco? Y qué glorioso es eso, ¿no? Qué glorioso, porque esto debería de traer un cambio en nuestra conducta. ¿Qué debió de haber pasado en ti después, así como Tomás, que te dicen incluso, mete las manos, tócame, mira, pálpalo? ¿Qué hubiera pasado en ti siendo Tomás o alguno de los discípulos cuando ya no hay manera de refutar que así fue, que el Señor resucitó? ¿Qué debió de haber pasado de ahí en adelante en tu vida? Pues de eso se trata esta serie. Porque en ti y en mí eso es una verdad, no estuvimos ahí, pero en algún momento vino ese entendimiento y ese testimonio, sin haber estado ahí, de que el Señor resucitó, y esto debiera de producir un cambio en tu vida. Siempre digo que las buenas nuevas completas incluyen la resurrección y el regreso del Señor. Sin estas dos verdades, el mensaje o la buena noticia está incompleta. Y tú y yo debemos de verlo así todo el tiempo. El Señor murió por ti y por mí, para rescatarnos de una condición y darnos un nuevo propósito. Se llama redención todo eso. Y ya que eres rescatado a cambio de un pago y puesto en un propósito, tú debieras de caminar con eso. ¿De acuerdo? Y esto es lo que vamos a ver en esta serie. La manera en la que vivimos y las cosas que perseguimos hoy día deben de ir en una manera relacionadas con el propósito por el cual vivimos, por el propósito por el cual fuimos alcanzados, diría Pablo. Prosigo hacia esa meta, para lo cual yo fui alcanzado, dice el apóstol Pablo. Y así es como debemos de vivir. Como creyentes debemos de tener los ojos puestos en el reino de Dios. ¿Cómo sería vivir como el pueblo de Dios a pesar de lo que enfrentamos hoy día? Porque quieres saber una cosa, es exactamente lo que estaba pasando con ellos. Había resucitado el Señor, era una verdad irrefutable, pero de todas maneras las cosas no cambiaron de la noche a la mañana. Seguían enfrentando un gobierno opresor, seguían enfrentando adversidad, carencia, pero había una poderosa verdad en sus corazones. Ellos sabían que el Señor había resucitado y que había una esperanza. Lamentablemente muchos de nosotros hemos creído y conocido esta verdad, pero hemos vivido
como si esta verdad no existiera en nuestros corazones. Y el día de hoy específicamente nos pusimos un poco más serios con los títulos, entonces el día de hoy vamos a hablar cómo pasar del dolor y la decepción a la esperanza. Eso es lo que debe de haber en nuestros corazones, un deseo de salir de alguna manera de ese dolor y de esa decepción y movernos todo el tiempo, pero con esperanza, ¿de acuerdo? Y entonces el día de hoy lo que vamos a ver es que aun cuando estamos viviendo tiempos difíciles, nosotros podemos enfocarnos de alguna manera en las cosas eternas, porque de no hacerlo, es empezar a poner tu mirada únicamente en esas cosas adversas, difíciles, nos va a parecer entonces abrumador, se nos va a empezar a nublar la vista. Y esto va a producir un efecto en nosotros que no nos va a dejar ver más allá. Empezamos a caer en la desesperanza nuevamente. Tú y yo debemos de seguir el consejo de Dios por medio de su palabra, que nos enseña que hay más que el momento en el que nos encontramos. Lo que ellos pudieron entender después de que vieron la resurrección y que el Señor cumplió lo que prometió, es que había una esperanza que los iba a llevar a sobrepasar todas las condiciones que estaban enfrentando, ¿de acuerdo? Y eso es lo que el Señor nos quiere regalar a través del mensaje de hoy, porque Dios está trabajando, Dios está mirando y además Él está presente en todo lo que nos sucede. Y sufrimos a veces, pero también hay esperanza. A veces sufrimos, pero, ¿sabes? Esa no es toda nuestra historia. ¿De acuerdo? Entonces, si tú estás tomando nota, vamos a tomar 3 puntos a través del pasaje que está puesto en la carta a los Romanos en el capítulo 8. Quiero que vayas conmigo, yo traigo una nueva traducción viviente, esa es la versión que voy a leer. Romanos, la carta a los Romanos, esta carta escrita hacia la iglesia en Roma, capítulo 8, versículos del 18 al 25, ahí vamos a centrar la primera parte. Y el primer punto nos debe de llevar a que debemos de estar seguros de que nuestro sufrimiento no es permanente y nuestra esperanza sí lo es. Nuestro sufrimiento no es permanente, pero nuestra esperanza sí lo es. ¿De acuerdo? Romanos capítulo 8, versículo 18. Dice lo siguiente: yo soy, lo siento, estoy en otro pasaje, Romanos capítulo 8, versículo 18, dice: sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado. En otras palabras, no hay comparación. No deberíamos ni siquiera de poderlo comparar con la gloria que Él nos revelará más adelante. Y para poder entender esto, necesitamos definir 2 cosas: sufrimiento y este tipo de gloria a la que se refiere. ¿De acuerdo? Y debemos de entender el sufrimiento no como aquellas cosas que de repente la gente cree que se le acaba el mundo porque se le olvidó el celular cuando se salió corriendo de su casa. ¿Qué va a ser de mí el día de hoy? O como aquellos jóvenes que sienten que se le fue el internet, la señal del internet en casa y ¿qué va a pasar? Me quedé sin datos. No estamos hablando de ese sufrimiento, no estamos hablando del sufrimiento, este tráfico de 5 de febrero, ¿cuándo va a acabar? Qué tormento vivir aquí, ¿verdad? Ese sufrimiento de, pedí en Temu y me llegó esta basurita, ¿dónde están mis 30 pesitos? Y sienten que la vida se les va, que los estafaron, que la pobreza llegó a su vida. Es que decía que era tamaño y me llegó esta cosita.
Yo creo que veo muchos sufridos aquí por ese tema. No estamos hablando de ese sufrimiento. Estamos hablando de un sufrimiento que viene debido al amor que tú puedes tener por Dios y por tener una relación con Él. Fíjate cómo lo dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, en el versículo 23 al 28. Segunda de Corintios 11, del 23 al 28 dice: ¿son siervos de Cristo? Pregunta. Sé que sueno como un loco, pero yo lo he servido mucho más. He trabajado con más esfuerzo, me han encarcelado más seguido, fui azotado innumerables veces y enfrenté la muerte en repetidas ocasiones. En 5 ocasiones distintas, los líderes judíos me dieron 39 latigazos. 3 veces me azotaron con varas y una vez fui apedreado. 3 veces sufrí naufragios y una vez pasé toda la noche y el día siguiente a la deriva en el mar. De ese sufrimiento estamos hablando. ¿Sí? Entiendo que hoy día no vas a andar naufragando por esto y posiblemente ni siquiera te han estado apedreando y tal vez ni por la misericordia de Dios hemos experimentado, como en algunos otros lugares, azotes o confrontaciones a nuestra fe de esta manera. El sufrimiento también se puede referir a enfermedad. Yo creo que muchos hemos padecido de una enfermedad que hemos dicho: Señor, ¿qué hay de esto? No estaba en mi historia de vida. No lo tenía considerado. Yo sé que muchos hemos pasado por un hambre, por una escasez, por la pérdida de alguien, de un ser querido, por algo que te duele mucho, ¿sí? Incluso problemas financieros, por sueños no cumplidos, o qué decir de la muerte. No de los que estamos aquí. Ahí está el tipo de sufrimiento que podemos enfrentar nosotros. Pero también necesitamos entonces aclarar a qué tipo de gloria se refiere el pasaje. Y esperamos la gloria y hacemos todo por y para la gloria. Pero esto solamente está reservado para los hijos de Dios. Imagínate lo siguiente, imagínate que llegaras a un lugar, yo no sé si tú has experimentado llegar de repente a un lugar, un restaurante, un hotel, una cosa que tú llegas y dices, una fiesta, que llegas y dices, wow, qué nivel de lujo. Te empiezas a incomodar hasta quizás en la forma que vas vestido, o tal vez vas bien vestido, pero empiezas a sentir inseguridades de no saber si te vas a comportar con las reglas o el protocolo o la actitud que se tiene que desarrollar en esos lugares. Pero imagina que llegas a un lugar de estos y de repente se escucha decir tu nombre y que te dijeran, es un placer verte. De hecho, te estábamos esperando. Este lugar estaba reservado para ti. Imagínate la confianza que debe de producir en ti el saber lo bienvenido que puede ser a algo que ya se te está esperando. Quiero que vayas conmigo al libro de Apocalipsis, aunque no vamos a entrar a detalle. Pero quiero que echemos un vistazo al cielo. Quiero que echemos un vistazo en el capítulo 21. Dice el versículo 1 al 4. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido, y también el mar. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios, como una novia hermosa vestida para su esposo. Oí una fuerte voz que salía del trono y decía: miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos.
Él le secará toda lágrima de los ojos, y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Quizás tú y yo, cuando las cosas van funcionando o tenemos lo mínimo o nos entretienen con cosas que no tienen valor, es muy fácil que perdamos de vista la perspectiva y creamos que lo que se vive en esta vida se suple con unas buenas tiritas de pollo o no sé qué te guste, una cecina. A veces creemos que eso se resuelve con una buena bebida refrescante y un ratito de no me molesten. Pero imagínate que aquí está diciendo que hay un lugar preparado, un lugar especial, el cual está reservado para el pueblo de Dios, donde Él va a vivir con ellos, donde Él mismo estará con ellos. No va a mandar a ningún representante, Él mismo va a estar ahí con ellos, con nosotros. Y además le secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Tal vez tú no has llegado al extremo en una enfermedad, o tal vez sí. O a una situación que digas, de verdad, qué ganas de que esto nunca hubiera pasado. Yo a veces he tenido esa perspectiva hasta con el sufrimiento de ver a mi perrita morir. Y de haberla abrazado y tú dirías, ¿con qué tan poquito? ¿Te conmueves? No, por el contrario, es que tengo una alta sensibilidad de que un día, aún en eso, no tendré por qué padecer. Me acuerdo haber abrazado a mi perrita y decirle, Duma, un día las cosas no serán así. Recuerdo haber abrazado a seres queridos y verlos partir. Recuerdo ver el dolor en otros por su enfermedad y todavía anhelar que un día no será así. Una injusticia, un abuso, una enfermedad, una carencia. Tú y yo tenemos que pensar en ese tipo de gloria, ¿sí? Y en el punto en el que nos encontramos, si tú puedes verlo, en el sufrimiento, por un lado, y en el punto en el que entonces podremos estar en la gloria, pues Romanos 8:18 nos dice que ni siquiera nos molestemos en comparar una con otra. No se molesten. Compararlos sería como, imagínate, es como si yo voy a una de estas maquinitas que les gustaba a mis hijas de pequeña, que me decían, ¿me das una moneda? Y iban a una de estas maquinitas y había unas de esas joyitas todas horribles, de doraditas, y sacaban su joyita y bueno, la andaban portando, me acuerdo hasta tomar fotos y querían salir ahí con la manita así para que se viera. Es como sacar una de estas joyas y llegar con uno de los mejores joyeros y decirle de alguna manera, ¿qué opinas de esta joya respecto a ese diamante de 3 quilates que está ahí a un lado? O sea, imagínate al joyero diciendo, ¿es en serio, Luis? O sea, ¿es verdad que quieres comparar esto con esto? ¿No estás perdiendo la perspectiva? No hay comparación porque los dos no son iguales en ningún sentido. En medio del sufrimiento, es como si los ojos, imagínate, cuando tú estás adentro del sufrimiento, es como si reemplazaras tus ojos por unas lupas que penetran a tal profundidad en el sufrimiento que ya no te permiten ver, te distorsiona todo lo demás. ¿Has visto con uno de esos lentes miralejos, catalejos, binoculares o algo, que te permiten ver un poco más de cerca algo? Pero ¿qué pasa respecto a lo demás que quieres ver? Pues se distorsiona, porque estás tan enfocado tan profundamente en una cosa que la ves a detalle que pierdes de vista a lo demás. Y es lo único que podemos ver y además lo magnificamos. Entonces, recordar la gloria nos quita de esa manera ese enfoque y nos puede llevar a ver más y mejores cosas. Y tal vez eso te pueda alentar, espero que así sea, pero el sufrimiento todavía está muy mal, es una realidad. La vida de aquí a la gloria todavía es dura, ¿de acuerdo? Pero fíjate, vamos a seguir más adelante con Romanos 8.
Y lo que está diciendo aquí el apóstol, o bueno, Dios por medio del apóstol, versículo 19 al 23. Alguien regáleme un separadorcito, Aprovecho el comentario, el comercial. Dice, Romanos 8, 19 al 23, dice, pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día en que será liberada de la muerte y de la descomposición y se unirá a la gloria de Dios, a la gloria de los hijos de Dios, pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto, y los creyentes también gemimos, aunque tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Tenemos, como una muestra anticipada de la gloria futura, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y el sufrimiento. Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluso el nuevo cuerpo que nos prometió. ¿Te das cuenta? Aquí en estos versículos está hablando de una vida entre nuestro sufrimiento presente y entre lo que de alguna manera nosotros habremos de recibir en gloria. Habla de una creación que está anhelando ansiosamente de tal forma que gime, ¿sí? Y nosotros estamos gimiendo dentro de esa creación. ¿Por qué es que nosotros y la creación gemimos? ¿Por qué es que gemimos? Gemimos de frustración. Gemimos, ¿por qué? Porque por un lado nos duele ver que esto no ha llegado. Entonces, ¿qué es lo que debemos de ver? ¿Sí? El pecado sabemos que ha roto con la creación, que no es como debería de ser. Entendemos el efecto del pecado y vemos las consecuencias. Eso no nos gusta. Estamos esperando, como dice el pasaje, ver que sea liberada de la maldición. Estamos esperando que esa creación sea liberada de la muerte y de la descomposición. ¿Tú no ves que las cosas cada vez van más mal? ¿No te alarma el hecho de ver? ¿O te quedas como los memes nada más diciendo, y dice la Biblia que vendrán cosas peores? Yo creo que te debería de estar doliendo. Te debería de llevar a estar gimiendo de verdad, Señor. Vuelve pronto. Yo cuando veo el tipo de cosas que envuelven el corazón de mis hijas, y no estoy diciendo que con esto caminan muy mal o caminan muy bien. Lo que estoy diciendo es que sé que están teniendo una lucha con cosas que no tienen ningún sentido ni valor comparadas con las que Dios ha reservado. Yo mismo a veces me doy cuenta del tipo de cosas que me tienen atrapadas en esta vida. Y entonces el pecado rompió nuestra relación con Dios también. Y aunque en Jesús ya no tenemos condenación, aún no hemos llegado a lo que describe Apocalipsis 21. Es dura la lucha, es largo el camino. La creación anhela desde ahora que termine y que algún día llegue a ser como estamos esperando. Los que son hijos de Dios, que somos redimidos, pero que todavía anhelamos el final de estar con Él, todavía tiene un dolor, un cansancio esto, ¿verdad? Esperamos que ya esa adopción se dé, que ya esa redención, incluyendo la de nuestros cuerpos, se pueda concretar. Tal vez te va a parecer una exageración, pero de repente yo tengo dolores en donde no los tenía y a veces por no hacer algo fuera de lo normal. Empiezo a ver cómo se va descomponiendo mi cuerpo y eso me afecta. Yo no sé si te pasa a ti. Entonces, para ayudarnos a entender, en alguna manera el escritor lo que nos pone aquí es la imagen de una mujer que está en dolor de parto. De otra forma no lo podríamos entender. Fíjate cómo lo dice en el versículo 22 de Romanos 8. Dice,
Pues sabemos que hasta el día de hoy toda creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto. Todos gimen como... Y un dolor de parto, obviamente yo no lo he experimentado, lo he oído de quienes lo han vivido y mayormente un parto natural. Es un dolor fuertísimo, va subiendo en intensidad. Mi madre decía, híjole, yo sentía que me moría. Qué dolor tan fuerte, ¿sí? Agudo, rápido, varios ahí insoportables subiendo de intensidad. Y después de tanto dolor, cuando el bebé es cargado, cuando ya no sientes más el dolor, se inunda por una alegría. Yo no sé cuántas mujeres experimentaron esto, que les acercaron a su hijo después de nacido. Ustedes mejor que yo lo pueden saber. O sea, la impresión que da el ver ya a tu chiquito aquí a un lado, o a tu chiquita, y decir, wow, valió la pena, ¿sí? Y yo creo que cuando nosotros lo ponemos en la misma perspectiva, podemos imaginar un poquito. Pero imaginas como mujer, quienes han pasado por esto, lo que hubiera sido tener que pasar por ese dolor y en ese nivel para no encontrar bebé al final. ¿Te puedes imaginar lo que sería? El sufrimiento que tenemos ahora no es permanente. Y hay más en la historia que Dios tiene preparada. La esperanza que tiene cada uno de nosotros en Cristo, de alguna manera nos debe de llevar a confiar que hay más. Que hay algo que Cristo nos ha entregado y que no nos lo pueden quitar. Podemos ir más adelante, versículos 24 al 25. Y dice Romanos 8, 24 al 25, recibimos esa esperanza cuando fuimos salvos. Ajá. Si uno ya tiene algo y no necesita esperarlo, pero si deseas algo que todavía que no tienes, debemos esperar con paciencia y confianza. Es decir, tenemos que tomar paciencia y confianza. Todavía no hemos superado el sufrimiento. Pero entonces viene el segundo punto. Debemos de estar seguros de que no sufrimos solos. No sufrimos solos. Romanos 8 del 26 al 27 dice, además el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes en armonía con la voluntad de Dios. Somos adoptados como hijos, pero estamos esperando regresar a casa, ¿de acuerdo? Y el tiempo de espera puede ser difícil. El sufrimiento no lo vamos a poder evitar. Y esto tal vez se hace más difícil e inevitable. Nos podemos sentir débiles, nos podemos sentir como si no supiéramos qué hacer, pero afortunadamente no caminamos solos, no sufrimos solos. Dice el 26, además el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Él no va a quitar tu sufrimiento, ¿sabes? Él no lo va a evitar en ti y en mí. Él lo que dice aquí es que camina con nosotros y nos ayuda a superarlo. El Espíritu viene y nos ayuda. Y vamos a ver varios pasajes, no tienes que ir a ellos, pero solamente tenlos toma nota y toma referencia a ellos, porque el mismo apóstol Juan en su Evangelio nos da una idea de cómo es que el Espíritu Santo obra a nuestro favor. En Juan 14, 16 se nos dice que el Espíritu se le va a conocer como un consolador, como alguien que está ahí justo para cuando necesitas el consuelo. En Juan 14, 26 se nos dice que Él nos va a enseñar todas las cosas. En Juan 15, 26 se nos dice que Él testifica acerca de Dios. Cuando a ti y a mí se nos quiere olvidar de qué tamaño es nuestro Dios, el Espíritu Santo te va a enseñar y te va a mostrar cómo es Dios. Además, en Juan 16, 8 nos habla de que el Espíritu Santo va a estar ahí para convencerte de pecado y de lo que es correcto delante de Dios.
En todo tiempo, cuando tú te acercas, te va a enseñar cuando te estás desviando y te va a enseñar correctamente cuando le estás agradando a Dios por obedecerle. Finalmente, en Juan 16:13 dice que el Espíritu Santo es el que nos va a guiar a toda verdad. Entonces no vas solo, no voy solo. El problema es que a veces no sabemos o no nos acercamos a Dios para que seamos acompañados, o mejor dicho, estemos conscientes de la compañía de su Espíritu en nuestras vidas. Entonces, aquí en Romanos 8 se nos dice que vamos a tener momentos en los que ni siquiera sabemos cómo orar. En estos días pasados tuve conversación con alguien que estaba verdaderamente afligido. Y digo afligido o afligida, para que no nos centremos si era un hombre o una mujer. Y yo le decía, bueno, ¿cómo puedo orar por ti? Dice, la verdad es que no sé. O sea, me encuentro tan en desesperación que no sé ni siquiera cómo. Y yo le dije, no te preocupes. Gracias a que el Espíritu de nuestro Dios está con nosotros, que nos ayuda a pedir como conviene. ¿Sí? Dice el versículo 26, en la segunda parte al 27, dice, por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes en armonía con la voluntad de Dios. Aún creo que es Pablo diciendo en 1 Corintios que el Espíritu conoce lo más profundo de nuestro ser. Entonces debemos de tener confianza de que hay alguien que está atento y enterado. Debemos limpiar los ojos de la circunstancia y decir, ok, lo veo con claridad, pero también con la misma claridad puedo saber que es el Espíritu de Dios, obrando y intercediendo por mí. Dice que Él intercede por nosotros. Cuando no sabemos cómo orar, Él habla por nosotros. Cuando no sabemos qué palabras usar, Él sí sabe qué decir. Cuando no sabemos lo que es correcto, Él puede alinearlo a la voluntad de Dios. Imagínate que si lo dejáramos a nosotros mismos, todo esto, si lo hiciéramos solos, ¿qué pasaría? ¿Qué tanto podríamos llegar adelante con una situación así? La abandonaríamos, porque no somos capaces. Lo que sí queremos es que termine el sufrimiento y que desaparezca el conflicto. A veces incluso hacemos cosas que no debemos para evitar el conflicto, porque simplemente no queremos acompañarnos con Dios para enfrentarlo. Queremos que las cosas se alivien, pero eso nos va a alejar, nos va a llevar a renunciar. Nos vamos a parar de alguna manera por cualquiera de estas cosas con tal de evitar el sufrimiento. Pero esas opciones pueden traer de momento un alivio, pero normalmente lo que hacen es prolongar lo inevitable. De todas maneras va a pasar. Y pueden producir problemas de más largo plazo. Sin embargo, el Espíritu viene a nuestro lado y nos ayuda a superar el sufrimiento. Por eso es importante saber cómo es que obra el Espíritu Santo en nuestro favor. Debes de tener conciencia de esto para que cuando estés en una situación así, le digas, yo no sé qué pedir, yo no sé si esto está en la voluntad de Dios, ni siquiera puedo hablar, habla tú. ¿Sí? Entonces necesitamos saber cómo Él obra, ¿sí? Para podérselo decir, ruega por mí, ayúdame, enséñame, guíame, recuérdame lo que es Dios para que yo no me debilite. Necesitas hacerle saber, por favor, guíame o redargúyeme, a lo mejor yo me estoy desviando. Y yo no sé, en medio de tu lucha o lo que tú estás viviendo, yo no sé hasta qué punto has podido buscar la ayuda del Espíritu Santo de nuestro Dios. Porque si solamente has venido a quejarte o a dolerte, pero no has dispuesto tu corazón, el Espíritu no puede obrar.
Necesitas acercarte por medio de su palabra, necesitas acercarte por medio de la oración, necesitas acompañarte a través de una comunidad de fe que te guíe, que te anime, que Dios te hable por medio de ellos, que venga a confirmar lo que Él ha estado revelando en tu corazón. Y por último, y ya para terminar, Dios quiere que estemos seguros de que nuestra historia va a tener un gran final. No cualquier final. No un final de esas veces como cuando vas al cine y dices, qué buena estuvo la película, pero hoy, la manera en la que la acabaron, no. Ya, echó a perder todo. No. El Señor todavía tiene una historia buenísima y el final ni siquiera te lo puedes imaginar. Ni tú ni yo tenemos el alcance de dimensionarlo. Pero Romanos en el capítulo 8, del 28 al 30 dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él y una vez que los llamó, los puso en relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en relación correcta con Él, les dio su gloria. Y yo creo que algunas de nosotros, de repente cuando oímos, yo no sé si te ha pasado que cuando hay ciertas palabras que tú las oyes, de repente activan algo en ti que te produce malestar. Yo veo de repente, no sé, a veces entre algunos jovencitos, ayer bromeaba, o en días pasados bromeaba con alguna de mis hijas diciéndole una palabra, pero para algunos es, oye, no seas agropecuario, se dicen entre ellos, y es como, me está ofendiendo, perdón, ¿sí? Algunos, hay una palabra que pareces alucín, y a lo mejor para ti no diga mucho, pero para algunos jóvenes, uy, esto es una ofensa, ¿no? Para otros es un halago, ¿sí? En mis tiempos, yo soy de mucho más atrás, que no te dijeran naco. Ya después ya se fue desfigurando el insulto, pero que dijeran, ¡ay, qué naco eres! Uy, yo decía, mi ropita, mi forma de hablar o qué. Pero, sin embargo, una de las expresiones que yo sí puedo decirte que detesto de alguna forma es escuchar un te lo dije. A mí me produce algo especial, así cuando yo oigo un te lo dije, híjole, produce algo en mí. De verdad me molesta la frase, ¿sí? Y las palabras siempre se usan por una razón. Muchas veces las usamos para sarcasmo, las usamos como burla, las usamos como crítica, etcétera. De la misma manera ocurre con el sufrimiento. El sufrimiento ocurre por algo. El sufrimiento tiene un propósito. De la misma manera que las palabras siempre tienen una razón. Podría ser tal vez algo que nosotros mismos provocamos. Podría ser algo que no provocamos, que alguien más provocó. Podría ser tal vez la consecuencia de cómo el pecado ha corrompido la humanidad y la creación de Dios. O puede ser incluso que el sufrimiento que estamos pasando tenga que ver con un ataque espiritual o una situación adversa a nosotros en el reino espiritual. Puede ser que entendamos o no el motivo, pero ¿sabes una cosa? Siempre tiene una razón y un propósito. Fíjate cómo lo dice. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman. Y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Dos requisitos para que obre para bien todo ese sufrimiento que tú y yo enfrentamos. Número uno, saber que eres de los que le aman. Si tú amas a Dios, descansa. Ese sufrimiento tiene un propósito. Y si tú entiendes que Dios, como dice aquí, te ha llamado para un propósito específico, entonces debes de saber que esto va a abonar a ello. Tal vez no lo puedas ver por ahora, ¿sí? Dios no es un Dios que despilfarra y que derrocha oportunidades o cosas o recursos. Él es un Dios que tiene propósito
y que nada está fuera de su alcance o de su conocimiento o de su poder. Fíjate, nuevamente, los que aman a Dios deben de entender que todas, y cuando dice todas, no dice todas menos esta que tú estás pasando. Él está hablando específicamente de aquellos que han puesto su fe en Él para sus hijos. Él va a trabajar en favor de ellos. Debemos de tener expectativas correctas de qué es el bien. Porque si yo te digo, bueno, a lo mejor bien, tratándose de bien, pues tener $1,000,000 suena bastante bien, pero tal vez no sea lo necesario. Te puedo decir que puedo imaginar con $1,000,000 en la mano de alguna de mis 3 hijas. Y puede sonar bastante bien, ellas pueden decir, amén, aleluya, lo tomo. Pero yo te puedo decir que ahorita lo menos que esperaría es que les llegara $1,000,000 a su mano, y menos que no pasara por mí. ¿Te puedes imaginar que llegara un premio, una lotería, y de repente, pum, y que te dijera, papá, lo siento, pero este milloncito me llegó a mí, tú nada tienes que ver, yo me las arreglo? ¿Te puedes imaginar? No en mis hijas, en tus hijos. No seas duro. Suena bien tener $1,000,000, pero tal vez eso no sea lo mejor. ¿Sí? Detener el sufrimiento en el que estamos suena bien, pero puede que no sea lo mejor. Yo creo que todos hemos tenido experiencias en donde hemos dicho, qué duro es esto, pero qué bueno que tuvo que pasar. Yo recién acabo de vivir de noviembre para acá una etapa durísima en mi salud, en mi trabajo, en muchas áreas. Aún en áreas familiares, y después del proceso tuve que decir, qué bueno, que de alguna forma tuve que sufrir, porque de otra manera no me hubiera puesto en el camino correcto. Y Dios utiliza las pruebas en nuestra vida para producir lo que Él considera bien, pero en una manera mucho más elevada de lo que tú y yo vemos. Una fe más fuerte, una esperanza más segura, ¿sí? Porque las promesas es de que nada de lo que hay en este mundo, no hay nada que no haya sido destinado por Dios para ayudarnos en todo lo que tú y yo estamos viviendo en este caminar, hasta que podemos llegar con certeza y seguridad al destino eterno. Ese es el propósito. Vamos a terminar, versículo 29 al 30, dice, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo. Ahí está el propósito. Dios te está formando y me está formando a través de estas circunstancias, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor de entre muchos hermanos. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Y una vez que los llamó, los puso en una relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. Ya que caminemos tú y yo en una relación correcta con Él, llegaremos al punto de que veremos su gloria. Dentro de su plan de salvación, termina con el regreso a casa de sus hijos adoptivos. Ya no más condenación. Él nos da una vida para vivir como sus hijos, y a lo largo del camino, aún mientras sufrimos y luchamos, tenemos esa esperanza. ¿De acuerdo? No estamos solos y vamos camino a casa. Vamos camino a casa. Esto es parte del camino. Si tú has puesto tu fe en Él, si eres uno de sus hijos, así es como va a terminar tu historia. Al final, el comienzo de la eternidad empieza de esa manera. Quiero leer contigo este pasaje de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 7 dice, ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen ese gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios y no de nosotros mismos. Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue
participando de la muerte de Jesús para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Mi hermano, mi hermana, no es para estar tristes, no es un consuelo de tontos. Consuelo de tontos sería creer que Cristo no resucitó, que no va a cumplir sus promesas, que no va a volver, pero que mientras podemos disfrutar de lo que nos queda en esta vida. Eso sería el consuelo de tontos. Pero para ti, para mí, esto debe ser una gran esperanza de decir que nada de lo que tú y yo estamos pasando pasa en vano. Todo tiene un propósito glorioso en tu persona y en el destino que Dios tiene para tu vida. Esa es la verdad. Vamos a orar, vamos a terminar este día la reflexión y vamos a pedirle si alguien puede llamarle a Sandy y puede pasar el grupo de alabanza mientras oramos. Y vamos a pedirle a Dios porque yo sé que no es fácil, pero es posible. Si tú estás pasando por una circunstancia que tú no entiendes, que no te hubiera gustado pasar, que crees que no vas a poder pasar, voy a pedirle a Dios que te dé una visión más grande, unos ojos más grandes, que te quite esas lupas de creer que esto va a ser el fin de tu historia o de la historia de alguien de quien tú amas.